Voy a pasar a hablar del último tema, que este es un tema muy serio, del que me gusta hablar y he tenido discusiones bastante enardecidas sobre él con algunas personas a las que respeto mucho. Y es la Inquisición. Concretamente voy a hablar de la Inquisición española. Inquisiciones ha habido muchas a lo largo de los siglos, pero voy a hablar concretamente de la que atañe a España, porque es la que peor fama tiene. Y hoy os voy a demostrar por qué es injustificada. La Inquisición española. Vamos a ver. Primero os voy a explicar un poco desde el punto de vista del que quiero analizar esto, porque si tú ahora mismo dices, voy a comparar el juicio que ha tenido mi vecino por no sé qué con un juicio inquisitorial, nos vamos a echar las manos a la cabeza. Sí o sí, por cojones. Ahora, la Inquisición habrá que analizarla comparada con un proceso civil o penal, mejor dicho, de su misma época, y habrá que compararlo con un proceso inquisitorial de un lugar donde no esté instaurada un tribunal de la Inquisición. Por ejemplo, países como Alemania, Inglaterra u Holanda, que no tenían tribunales inquisitoriales. Para empezar a poneros en contexto, me gustaría hacer una breve mención a algunos conceptos y algunas bases del derecho. Diréis, hostia, no jodas, ¿va a dar aquí una chapa de derecho? No. Voy a dar unas someras explicaciones. Vamos a ver. Si me escucha alguien que ha estudiado Derecho me va a decir, ¿estás diciendo una burrada? Bueno, voy a dar una pincelada muy por encima. Tenemos dos derechos muy reconocibles que son el derecho romano y el derecho germano. Vale. ¿En qué se diferencian, pirata? Bueno, el derecho germano se basa en la costumbre. Hay un tribunal de señores sabios del pueblo. ¿Tú has robado un cerdo? Pues nos reunimos, vemos qué daño le has hecho a la comunidad y qué pena te ponemos. Que es un poco la que nosotros consideremos en base a lo que entendamos, a lo bien que te defiendas, a lo que argumentes, a que si tus hijos tienen hambre o no, a por qué has robado el cerdo, si es para enriquecerte. Te escuchamos y luego decimos, eres un cabrón, no eres un cabrón, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello otro. El derecho romano dice, todo por escrito. Robar un cerdo son 20 latigazos. Ya está. Entonces yo sé que si robo un cerdo son 20 latigazos. Fin. ¿Vale? En eso se separan. Luego el derecho se desarrolla y desarrollamos cosas como el derecho objetivo, que es el libro de Código Penal, ¿no? Estas son las leyes. Y el derecho subjetivo, que es el derecho que tiene el Estado a ejercer el ius puniendi, que es el derecho a juzgar y a castigar. A quién te impone la pena y qué pena se te impone. Hoy en día vivimos con unas garantías judiciales que te dicen que si en un libro no dice que lo que has hecho es delito, no es delito. Si en ese libro no pone cuánta pena se te tiene que poner, no se te puede poner ninguna. Y si no te dice a partir de cuándo va a ser delito, o sea, yo hoy hago algo que mañana es delito a partir de mañana. Hoy no es delito, hoy lo puedo hacer. Y mañana no se me podrá perseguir por ello. Eso lo sabemos. No se me puede poner ninguna pena fuera de las que diga. Si matar a un tío son de 10 a 15 años, no van a ser 16, ni van a ser 9. Van a ser de 10 a 15. Si lo tengo que cumplir en una cárcel, lo cumpliré en una cárcel, no en un centro de internamiento de no sé qué. Pero no me voy a salir de ahí. Está todo escrito. En esto se basa el derecho. Claro, es el derecho actual. Pero el derecho actual se basa en algunos derechos que tenemos, como el de presunción de inocencia. Que eso es una cosa bastante moderna. Y entonces tú hoy vas a un juicio y tú en principio eres inocente. Y el fiscal tiene que demostrar que tú has hecho algo, con pruebas y tal. Si no lo consigue demostrar, a ti se te tiene que soltar. Se te absuelve. Aunque todos salgamos de ahí diciendo ese tío es un cabrón, se cargó a no sé quién, pero no lo hemos demostrado, ese señor se tiene que ir por la puerta. Bueno, esto lo explico porque este tipo de garantías judiciales no existían en otros momentos. No existían para nadie. No solo frente a la Inquisición. Entonces, si yo cojo un proceso inquisitorial y os digo, no había presunción de inocencia, ¡oh, qué hijos de puta! No la había en ningún sitio. No son especialmente hijos de puta, son hijos de su tiempo. Entonces, ¿vale? Vamos a empezar a desmontar cosas comparándolo con lo que había y nos vamos a empezar a dar cuenta de que las cosas estaban empezando a funcionar de una forma un poco distinta como nos las han cortado. Con respecto a las penas, si venimos de una época medieval en la que había una separación de oratores, laboratores y velatores, los velatores, que son los militares, por ejemplo, mi señor feudal es el encargado de mi protección y en su nombre se ejercerá la justicia. Y yo, que soy un laborator, un campesino, que no sé leer y que si no veo, no sé, necesito que alguien venga a mí a explicarme las cosas. Porque yo he crecido entre garbanzos y lentejas y no sé nada de derecho y no sé nada de lo que le corresponde a otros señores y yo solo sé lo mío. Entonces,
aparecen cosas para dirigirse al pueblo llano, como las cánticas de Santa María. El pueblo no sabe leer, pero si hay algunos dibujitos, el pueblo sí sabe leer un cómic, sin viñetas. Ve que aquí no sé qué, ve que aquí este señor le ha dado una torta, ve que aquí se lo llevan esposado, ve que aquí le ha pasado no sé qué, ve que aquí le reza a Santa María y ve que al final, todos somos amigos. Esto sí lo entiendo. Al pueblo que si no le dice las cosas no las entiende, ¿cómo se venden las herramientas hasta hace 100 años? La marca Bellota, ¿por qué tiene una bellota? Porque un señor que va a la tienda ve una bellota y dice, aquí venderán herramientas del campo, digo yo, porque hay una bellota. Pues así te tienes que relacionar con el pueblo, dejándole las cosas bien mascadas. Y esto lo explico porque está relacionado con las penas. Las penas, que hoy en día entendemos que un mayor punitivismo en según qué niveles de criminalidad no hace descender las penas, en la Edad Media no lo entendían así. El señor tiene que ajusticiar públicamente, o no ajusticiar, pero hacer un castigo público ejemplar delante de sus súbditos para que sus súbditos vean que el señor está haciendo las cosas y se sientan tranquilos. Entonces, la gente quiere saber que ante un crimen hay un castigo y quieren tener el derecho de ir a ver cómo ese señor paga por lo que ha hecho. Y entonces nos empezamos a encontrar formas de ejecución rocambolescas, porque, vamos a ver, por un duelo a cuchillo que he herido a alguien y lo he matado, no voy a gastar cientos de maravedíes en comprar una olla, no sé cuántos litros de aceite, encerrar al tío y hervirlo y tal. Eso es muy loco. Cojo un trozo de cuerda y lo cuelgo. Y se acabó el problema. ¿Primera vez? ¿Cuándo voy a hacer eso? De hervir a un tío vivo. O montar un cadalso con unos aparatos bárbaros de ejecución. Cuando el tipo ha hecho algo que ha hecho que se tambaleen los principios morales de una comunidad. Cuando un tipo, como hablamos el otro día con los vampiros, cuando a un tipo se le va la olla y hace una cosa tan gorda, tan loca como comerse un bebé, para que el pueblo esté tranquilo, después de vivir ese shock, necesitan ver que el castigo es acorde. Necesitan que ese señor no cuelgue de un árbol, porque si no, no quedan saciados. Si no, parece que al señor le da igual. Y ellos quieren ver, mediante la ejecución de ese señor, que ha hecho una barbaridad, como su señor natural hace un castigo ejemplar y se comunica con sus súbditos diciendo, sé que lo que ha hecho es muy grave, voy a hacer que pase por algo muy grave. Entonces, como que eso apacigua las aguas, como que vemos que hay penas más altas para crímenes más altos, que es la muerte igual, pero la forma importa. Vale, no me quiero enrollar más con esto, pero sí que quería establecer esos valores, porque es de donde hay que empezar a valorar cosas como la Inquisición, porque venimos de esa época. Y tenemos que saber que venimos de esa época, porque como lo analicemos con nuestros ojos, no vamos a entender nada. Voy a empezar con la historia de la Inquisición, española, concretamente. Esto tiene un montón de ramificaciones y se va por toda Europa y en cada sitio pasa de una manera diferente. Pero sí que me he dado cuenta de que en general no tenemos muchas nociones de cómo se establece la Inquisición en España y qué es. Al principio había una Inquisición originaria, vamos a llamarlo así, que se llamó Inquisición Episcopal, con la bula del Papa Lucio III a finales del siglo XII, con la bula Ad Volendam. Cada bula tenía un nombre. Y estaba dirigida a la herejía albigense, a la herejía de los cátaros, en el sur de Francia, en el norte de Italia y un poquito en Aragón. Los que estuvisteis la semana pasada, que hablé de las Navas de Tolosa, hace 2 semanas, que hablé de las Navas de Tolosa, dije que había un tío que era Simón de Montfort que estaba cazando cátaros. Bueno, pues hubo una bula papal que lanzó a la gente a por los cátaros. Y fue esta bula papal. Y esta fue la primera Inquisición. Lo que pasa es que estos tíos eran unos salvajes. Simón de Montfort hizo cosas como coger una ciudad entera, sacarle los ojos, cortarles la lengua y cortarles las orejas, a todos menos a uno que le dejó un ojo, los ató a todos y le dijo, ale compañero, tú que ves por un ojo, tira hasta el pueblo de al lado y que sepan que les pasará lo mismo a todos. Claro, eso no es de estar bien de la cabeza. Diréis, hostia, qué barbaridad. Bueno, sí, pero es que no lo hizo un inquisidor, lo hizo Simón de Montfort, que era un tarado. Este es el que a uno le dijo, señor, pero es que en esa ciudad hay buenos cristianos. Y él dijo, quémalos a todos y que Dios se quede con los suyos, ¿vale? Este señor es el que hizo esas barbaridades. Bueno, esa Inquisición que iba con él, que se encargaban de limpiar los asuntos de la fe, no era otra cosa que un grupo de señores que dijeron, lo que queremos no es perseguir gente de otras confesiones. No voy a quemar a un judío por ser judío. Si tú eres judío, dilo, soy judío. Leo la Torá. Hago esta serie de ritos y hago el Bar Mitzvah con mis hijos y hago... Perfecto, vale, no hay ningún problema. Te consideraré enemigo.
igual que al señor que lee el Corán. Se les considerará gente que está enfrente de mí, pero la Inquisición está para limpiar mis cosas, las de mi gente, para limpiar herejías dentro de gente que dice que es católica. Eso es lo que no consiento. Entonces, como inquisidor, voy a ir en contra de la gente que es católica, que va a misa los domingos y que hace cosas malas. A los otros no los voy a perseguir. No juegan a mi juego. No tengo potestad sobre ellos. Ellos que hagan lo que quieran. Y luego, de forma política y en otros lugares, les ganaremos terrenos si podemos. Pero la Inquisición es para los que hacen mal lo mío. ¿Vale? Eso es importante. Bueno, entre 1231 y 1233, Gregorio IX hace la bula Excommunicamus y crea la Inquisición Pontificia. Esta ya no es la episcopal de antes, esta es la Inquisición Pontificia. Y la establece en varios reinos cristianos, entre ellos en Aragón. Pero en la península ibérica solo entra en Aragón, de momento. Y entra a mediados del siglo XIII. Para el siglo XV, esta Inquisición estaba prácticamente muerta. En Aragón no nos hacía mucha gracia esto, ¿vale? No jugábamos demasiado este juego. Sí que tengo que decir que en esta primera etapa se cargaron a bastante peña. Estos fueron fuertes, más fuerte. En torno a un 40% de los procesados tenían penas heavies. Pero también es verdad que luego hay documentos en los que a los inquisidores de Aragón les dicen ¿y los procesos? Y se tienen que excusar diciendo es que la gente no se chiva de nadie. Es que no... O sea, si tengo que basarme en una confesión de alguien, no sé quién, porque nadie está acusando a su vecino de nada. Y les dirá, oye, no me jodas que la gente es tan buena. Y decían, ¿y yo qué quieres que te diga? Si yo los insto, pero nadie viene. Con lo cual ahí sí que tenemos una pequeña noción de lo que pasaba en el Reino de Aragón. En la Corona de Castilla existía una inquisición no oficial a cargo de los príncipes y reyes, que no es sino a cargo de príncipes y reyes, que son reyes por la gracia de Dios, que les corresponde mantener las buenas formas y costumbres de la cristiandad. Entonces, no es que sea una inquisición, pero como rey católico no vas a permitir que haya sectas y cultos cristianos en tu reino, porque está feo, ¿no? Alfonso X el Sabio, en sus 12 partidas, indica y habla sobre la persecución de los herejes, pero conducirlos ante todo a la abjuración. Solo en caso de que persistieran en sus creencias podrían ser entregados al verdugo. Los condenados perdían sus bienes y eran desposeídos de toda dignidad y cargo público. Alfonso X el Sabio, como rey católico, dice: yo persigo a los herejes en mi reino, es mi trabajo, pero quiero que abjuren, ¿vale? Si yo te cojo y te digo, has blasfemado, por una blasfemia no te voy a quemar vivo, ¿vale? Pero has blasfemado, lo que quiero es que tú digas, es verdad, me arrepiento, me reconcilio con la iglesia, pido perdón y ya está, no pasa nada. Solo si persistes de forma pertinaz, entonces te voy a decir, no, mira, vale, te he pillado y no, ¿sabes? Sé que eres culpable y vas a pagar por ello. Castigo acorde a lo que has hecho, ¿vale? Si voy a quemar a un tío por blasfemar, ¿qué le voy a hacer por brujería? No, tendré que, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, que el pueblo sepa que hay una graduación en las penas acorde al crimen cometido. Durante todo este tiempo hemos dicho que hasta el siglo XV la Inquisición en Aragón se va para abajo. En el siglo XV, en el último tercio, el dominico Alonso de Ojeda, entre 1477 y 1478, convence a Isabel I, Isabel la Católica, de que hay prácticas judaizantes entre los conversos andaluces. ¿Qué pasa aquí? Resulta que en esta época había muchos judíos que se los había expulsado y había muchos que dijeron, me hago cristiano. ¿Qué tengo que hacer? No, bautizarte, ir a misa los domingos. Vale, ¿y qué hacéis en misa? Escuchamos al cura, hacemos así sentados y nos vamos a casa. Y dijeron, vale, eso puedo hacerlo. Claro, llegaron en tirereta un montón, se bautizaron, que al final dices, bueno, si no es mi religión, me quieres echar agua en la cabeza, me la echas, no le tengo ningún tipo de respeto a esta ceremonia. Hay que ir a la misa el domingo. Yo pensaré en mis cosas y cuando vuelva de misa haré en mi casa y a puerta cerrada los ritos que a mí me correspondan. Tan sencillo como eso. Y claro, la gente se daba cuenta de eso. Y decía, tú has dicho que sí, pero no, ¿verdad? O sea, a ti te ha dado igual esto, ¿verdad? Eso no está bien. Tú te has bautizado. Te has bautizado y vienes a misa los domingos. Entonces dijeron, te has bautizado y vienes a misa. Entonces sí que eres de los míos. Si eres judío, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, te expulsaban del país, pero que es una putada. Pero si decides jugar a mi juego, se juega con mis reglas. Y eso que tú estás haciendo, o que
creo que estás haciendo, que es decir que sí, pero que sea que no, y hacer ritos de otra religión a puerta cerrada, contra eso sí voy a ir, porque has aceptado jugar al juego con mis reglas. Entonces convence a Isabel la Católica de que hay prácticas judaizantes entre conversos, andaluces, bueno, de Andalucía. Y los reyes católicos le piden al Papa que introduzca la Inquisición en Castilla, y el Papa da su consentimiento. Al año siguiente, en 1478, el Papa Sixto IV promulga la bula Exigit Sinceras Devotios Affectus y constituye la Inquisición para Castilla, solo para Castilla. Y solo había una Inquisición en Medina del Campo, arriba, no abajo, cerca de los judaizantes. Para 1492, para unos pocos años después, la Inquisición se había extendido a Ávila, Córdoba, Jaén, la de Medina del Campo que ya estaba, Segovia, Sigüenza, Toledo y Valladolid. Se extendió. Hicieron varios tribunales, todo dependiendo del inquisidor mayor. Pero en Aragón no querían. Dijeron que por aquí. Que aquí no querían Inquisición, que no les interesaba y que ellos, ¿sabes? Que ellos llevan sus cosas a su manera y que aquí no... Aquí no hacemos eso. ¿Sabes? Tenemos un recuerdo de unos señores que vinieron a hacer unas cosas y no nos gusta esa gente, ¿vale? Hacen preguntas muy raras y acaban dándole por el saco a gente que no tal. Fernando Aragón, el marido de Isabel, Fernando el Católico, se va muy mal con el Papa Sixto IV. Y el Papa pone la Inquisición en Castilla, pero prohíbe taxativamente que haya una nueva Inquisición con una bula nueva en Aragón. Y dice: muchos verdaderos fieles y cristianos, por culpa de este testimonio de enemigos, rivales, esclavos y otras personas bajas y aún menos apropiadas, sin prueba de ninguna clase, han sido encerradas en prisiones seculares, torturadas y condenadas como herejes relapsos, privadas de sus bienes y propiedades y entregadas al brazo secular para ser ejecutados, con peligro de sus almas, dando un ejemplo pernicioso y causando escándalo a muchos. Eso lo dice el Papa. Dice: ahí hacéis esas mierdas. No voy a hacer una Inquisición, porque la Inquisición depende de los reyes. Entonces dice: si te pongo una Inquisición a ti, vas a poner a los mismos tarugos que son colegas tuyos que han hecho esas burradas y vas a seguir haciendo esas burradas. Para eso no. Para eso no te pongo una Inquisición. Pero al final, Fernando hace presión y el Papa quita la Buda que había y predica otra e instaura la Inquisición en Aragón, al mando de Torquemada. Todo Aragón tenía a Torquemada como inquisidor mayor. Aquí estamos en 1492. Hace 5 años, Heinrich Kramen y Jacob Springer escriben el Malleus Maleficarum, el martillo de brujas, el libro que indica cómo hay que cazar a las brujas. Y si me preguntáis a mí, es el mayor compendio de misoginia, estupideces y barbaridades que se ha escrito probablemente en la historia de la humanidad. Tengo una copia, no me lo he leído entero porque me enfadé y me cansé, y dicen una cantidad de subnormalidades de un calibre que se te caen los cojones al suelo, ¿vale? Dicen estupideces. Y tú te lees el libro y estás diciendo: con este libro en la mano, lo único que estáis haciendo, y lo estáis haciendo a propósito, porque lo dejáis taxativamente claro, es quemar a brujas. Esto es un manual de psicópatas para psicópatas. Para que tú te gires y digas, tú, señales a una señora y acabe muerta. El manual solo sirve para eso. Es una absoluta barbaridad. Porque te dice cosas como: las brujas se pueden convertir en animales. Vale. Pero las mujeres te pueden encandilar y hacerte pensar que se han convertido en animales. Eso es un poder de las mujeres. Según estos dos tarugos que, ya os digo, que no han estado con una mujer en su vida. Entonces, ¿cómo distingo una señora de una bruja? ¿No? O sea, tú me estás dando todo el manual para que yo señale a una señora y diga: si no eres bruja, te quemo porque sí. Estamos mal de la cabeza. Eso es lo que había al otro lado del muro, donde no había Inquisición. Qué buena época para ser mujer, y que lo digas. Aquí os voy a hablar, antes de entrar a lo que es un proceso inquisitorial, os voy a hablar de más o menos las 5 fases, los 5 periodos en los que se estableció la Inquisición. El primero fue de 1480 a 1530, que aquí se dedicaron a perseguir judío-conversos. Dijeron: aquí hay una gran cantidad de población judía que se ha ido y se han quedado muchos que dicen ser católicos, pero no nos lo estamos creyendo, porque en realidad hacerte pasar por católico no es tan difícil. Entonces no nos están dando razones de peso para creerlos. Y en esa primera fase fueron contra ellos. Aquí es donde se produjeron la mayoría de los asesinatos, vamos a decirlo bien. De 1530 a 1560, durante esos 30 años, la cosa, ¿vale? Se ve que ya no quedaba ningún judío converso y ya, ahí no tiene mucha faena. Luego, de 1560 a 1640,
se dedican a perseguir a protestantes y a moriscos, a árabes conversos. Lo mismo, ya tenían la práctica y dijeron, estos han dicho tal, hemos echado a los árabes de la península y tal, han dicho que se hacen católicos, no me lo creo. Y a protestantes, pues por las razones obvias, porque estaban en guerra con los protestantes, no les venía bien, y si eres protestante, eso sí que no lo toleramos, porque eres una escisión de mi religión. La cuarta etapa, de 1600, es todo el siglo XVII, van contra cristianos viejos. Gente que se supone que tiene una limpieza de sangre, pero aquí empiezan a decir, no hay ni uno solo, todos tienen familia judía. Y ya empiezan a hacer gilipolleces y a buscar un enemigo donde no lo hay. Y de 1700 a 1800, la última etapa de la Inquisición, aquí hay mucha tranquilidad, decaimiento, sobre todo actúan contra publicaciones, pero la justicia seglar se impone porque los pusieron a censurar libros, pero de repente se dan cuenta que ya había censores civiles, no daban abasto los eclesiásticos. Cuando empieza la Revolución Francesa, en 1789, bueno, cuando acaba, empiezan a entrar libros a mansalva por la frontera, no dan abasto, tienen que montar pues eso, censores civiles. Los censores civiles empiezan a sacar faena por un tubo. La Inquisición tiene que decir no puedo y no estoy para esto. Además se dan cuenta de que hay gente muy influyente que está metiendo ideas con libros franceses. Entonces dicen, oye, es que, ¿sabes? El marqués de no sé qué está metiendo libros prohibidos por nosotros. Y el marqués dice, ¿y qué me vas a decir? ¿Qué quieres? Si te pago yo no sé cuánto dinero al año para los conventos de las historias, ¿me vas a quemar? Payaso, ¿qué me vas a decir? Entonces pues les toca envainársela y decir, vale, pues estos libros que mete el marqués pues están bien, y mañana mete otros y nos toca volver a caer. Al final dicen, oye, mira, estoy haciendo gilipollas, ¿sabes? Porque estoy intentando hacer una faena que yo creo que está bien, pero aquí todo el mundo se chorrea de mí. Y ahí ya es cuando la Inquisición pues desaparece. Y voy a pasar a hablaros de lo que es el proceso inquisitorial, porque aquí sí que me parece importante comparar un proceso inquisitorial con un proceso seglar. El proceso inquisitorial empieza con la delación. Existía al principio una cosa que se llamaba edicto de gracia, que el inquisidor subía el domingo a misa y decía, por el edicto de gracia, el que haya cometido blasfemia o haya hecho se le anima a ir a confesarse a un inquisidor. Te arrepientes, vienes tú y ya está. Que lo que queremos, ¿vale?, es que seas un cristiano de bien. Y había gente que iba. Decían, vale, joder, si lo que me estás pidiendo no es muy difícil y tampoco varía mucho de ir a confesarme con el cura. Si el que me va a confesar, si el inquisidor seguramente también tenga obligación de guardar el secreto, no pasa nada. He blasfemado. Vale, pues en lugar de contárselo al párroco el domingo, voy al inquisidor. Que no pasa nada. Señor inquisidor, he blasfemado. Vale, el otro día tuve una pelea y, mire, dije una burrada. Y el inquisidor te dirá, pues, tanto. Tienes que rezar, o tienes que hacer esto, o tienes que hacer lo otro. Y ya está, y quedamos como amigos. Y dices, bueno, vale, esto me parece razonable. Sé que había crímenes que te ponían penas mayores o penas pecuniarias y tal. Pero dices, no sé, me parece, voy a decir entre comillas, me parece bastante civilizado, ¿no? Esto que digas, ven y ponte a buenas con la iglesia. Pero a partir de 1500, los edictos de gracia se acaban y empiezan los edictos de fe. Que aquí ya no tienes que venir a hablar con el inquisidor. Tienes que arrepentirte, tenemos que verlo todos, tienes que decirnos quiénes han sido tus cómplices, también estás pecando si no te chivas del que está al lado, y aquí es donde empiezan las cosas. Donde de vez en cuando venía uno a confesarse y de repente, ¡boom!, no viene nadie, de repente se chiva un pueblo entero, de repente no viene nadie y dicen, ¿y qué empieza a pasar? Pues esto pasa con todas las leyes. Si tú haces una ley y no penas al que la usa mal, la va a usar mal todo el mundo, porque puede sacar algo de ello. Los delatores que mentían no tenían penas o eran mínimas, y los inquisidores no se dedicaban a ir contra ellos porque estaban para juzgar otras cosas. ¿Y qué pasa? Si empezamos todos a delatar, bloqueamos a los inquisidores, porque aunque sepan que la mitad del pueblo miente, si somos 1000 en el pueblo y 500 nos chivamos de los otros 500, tengo 500 papeles encima de la mesa. Hay uno que es culpable, pues tengo 499 papeles que no, y tengo que leerme 499 papeles, tengo que decir que no, y luego tengo que abrir otros 499 para ir a por ellos. No puedo, es mucha faena. Entonces los delatores, pues los de mentira, se quedaban sin pena, y aquello pues iba más. Se empezaban a quejar la gente de absolutas gilipolleces. 1530, Aldonsa de Vargas fue delatada en las Islas Canarias por haber sonreído cuando se mencionó a la Virgen en su presencia.
Y 1635. Pedro Ginesta, un anciano de más de 80 años de edad de origen francés, fue llevado ante el Tribunal de Barcelona por un antiguo amigo por haber comido inadvertidamente un poco de tocino y cebollas en un día de abstinencia. El dicho preso, siendo de una nación infectada por herejía, Francia, se presume que ha comido carne, no sé quién lo presume, se presume que ha comido carne en días prohibidos en muchas ocasiones, a la manera de la secta de Lutero. Fijaos qué gilipolleces decía la gente. Es que este ha sonreído cuando se ha nombrado a la Virgen. ¿En serio? ¿En serio te vas a quejar de eso? Y ante este periodo es cuando Aragón, el Tribunal de Inquisición de Aragón, se tiene que disculpar porque hay muy pocas denuncias. Porque claro, aquí la gente por estas gilipolleces en Aragón no decía nada del inquisidor, porque saben, hay lugares donde la gente sabe que si empiezas a quejarte de uno, el otro se queja de ti, y aquí acabamos todos en la mierda. Aquí sí que tengo que decir que te podían detener por estas cosas, y sí que tengo que decir que la justicia seglar sí que te decía por qué te detenía. Venía y te decía, está usted acusado de asesinato, véngase conmigo. Está usted acusado de no sé cuántos. La Inquisición no. La Inquisición venía y decía, téngase preso en nombre de la Iglesia. Fin. Y aquí empieza la detención, la segunda parte del proceso inquisitorial. Habían unos señores que eran los calificadores, que esto es como si dijéramos que es el Tribunal de Instrucción, ¿vale? Aldonsa de Vargas fue delatada por sonreír delante de la Virgen. Vale, pues vamos a Aldonsa de Vargas y la detenemos. Y entonces hay un calificador que verá el papel y dirá, esto es una gilipollez, de esta señora la dejan suelta. Pero ¿qué pasa? Que como hemos dicho, se hacía la detención preventiva. Señora Aldonsa se iba para allá. Y como medio pueblo se está quejando del otro medio, hasta que el calificador cogía el papel de doña Aldonsa y decía que esto es una gilipollez, han pasado 2 años. Y doña Aldonsa lleva 2 años en la cárcel. Tócate los cojones. Porque todos estamos haciendo gilipollas, estamos saturando el proceso inquisitorial y al final tonterías que alguien tiene que decir, oigan, ni la detengan, ni no vayan a por ella. O sea, sonreír ante la Virgen. ¿Me estás diciendo en serio? Y lo peor es que esos 2 años... Hasta 2 años. Esos hasta 2 años que podía pasar alguien en la prisión eran sin saber de qué se te acusaba. En una cárcel secreta, porque no queríamos... Secreta no es que estuviera absolutamente escondida en unas catacumbas. A lo mejor era la casa al lado de la tuya, pero no sabías lo que hacían ahí y resulta que tenían presos. Entonces, claro, eso es una putada. Nadie va a verte, porque nadie sabe dónde estás. Si estás en una cárcel normal, pues pueden venir a por ti, pagarle unos dineros al guardia y, no sé, meterte un cocido o ropa o una manta sin piojos o yo qué sé qué. Pero aquí no. Y en 1533 las Cortes de Aragón dicen, oigan, no decirle a alguien de qué se le acusa es una burrada. O sea, no puede usted llevarse a un señor de su trabajo y tenerlo encerrado sin que sepa por qué, de forma preventiva. Y Torquemada dice, insiste, en que no se detenga a nadie, que lo de las detenciones preventivas no. Y dices, qué bien, no. Que no se detenga a nadie hasta tener pruebas completas y testimonios para no dejar preparar la defensa. Dices, hostia, qué hijo de puta eres, ¿no? Claro, y pasa otra cosa. No tienes derecho a recibir visitas, ni siquiera ir a misa, porque se te presuponía hereje. Y aquí es donde la Inquisición empezó a hacer gilipolleces, porque dices, como se te presupone hereje, no vas a ir a misa, ¿qué más te da si eres hereje? Y dices, bueno, pero alguno tendréis que soltar. Pues es que resulta que la Inquisición tenía órdenes de que la Inquisición no se equivoca. Y como la Inquisición no se equivoca, tú eres hereje desde que se te detiene preventivamente. Y luego podremos encontrar que no ha habido pruebas suficientes para acusarte, que es la forma elegante que tenemos de decir, la hemos cagado. Pero eso ya era una cosa bastante más seria. Si te detienen, requisan tus bienes, todos tus bienes. Vamos a poner un caso muy, muy claro, el de doña Aldonsa. A lo mejor ella no tiene nada a su nombre y se la llevan, y su marido se jode y se queda con los chiquillos. Pero a lo mejor todo está en nombre de su marido, porque estamos hablando de la época de la que estamos hablando, y se queda en la casa y se lo quedan todo. Y la señora ya se apañará. Oiga, es que su marido es un hereje. No me jodas, no me jodas. Y la mujer y los chiquillos, que se apañen, se vayan con su hermana, yo qué sé. La familia se quedaban algunas veces en la miseria. Y claro, no había seguridad sobre recuperar los bienes luego. Porque esos bienes a lo mejor la casa la vendían y lo utilizaban para pagar al inquisidor, para pagar tu manutención en la cárcel, etcétera. Y dices, joder, blasfemar, que no sea verdad, que me acusen por ello, me va a salir por un ojo de la cara. Y encima ni siquiera sé por qué me han metido aquí, ¿sabes? Luego pasamos a la tercera fase, que es la fase de instrucción. Esta fase sigue existiendo. La figura del juez de instructor sigue existiendo. El juez de instructor es el señor que arma la causa, habla con los testigos, coge testimonios y dice, bueno,
Este señor se ha cargado a no sé quién. Aquí tengo una prueba, aquí tengo una cinta de vídeo donde se le inculpa, aquí tengo armo la causa y se la mando al juez que tiene que dictarlo. Tal. Pues aquí la instrucción la hacían de forma secreta, sin presunción de inocencia. Tú entras, tú eres un hereje y tienes que demostrar tu inocencia. Hoy en día nos hemos dado cuenta de que eso no funciona, porque entonces los encausas a todos. Hoy en día tenemos presunción de inocencia. Es la parte acusadora la que tiene que revertir tu presunción de inocencia mediante unas pruebas. Habrá unas pruebas que sean las pruebas de cargo, que aunque tú digas que eres inocente, con esta prueba de cargo tu presunción de inocencia se va por los aires y tu testimonio no vale y te inculpamos. Aquí no. Aquí no te voy a decir de qué te acuso, no te voy a decir por qué estás aquí, no te voy a decir quién te ha delatado y tú tienes que demostrar tu inocencia. Y dice eso. ¿Me puedes explicar cómo? Sí, jodiéndote. Vale, pues entonces, no sé. ¿A qué me atengo? Tienes que expresar tu arrepentimiento. ¿De qué? Pues mira, pues te cogían con unos inquisidores, te llevaban a una habitación y te decían: ¿por qué está usted aquí? Y tú decías: no lo sé. Bueno, el que no lo sé soy yo, dígamelo usted, si no, no lo hubiéramos detenido, confiese. Y claro, aquí había gente que decía: comí carne el viernes. Y el inquisidor decía: ah, mira, esta no la sabía. Tacatá. Mierda. Escupí una estampita a la Virgen. Esta tampoco la sabía. Tacatá. Y tú dices: de esta no salgo. Y claro, había gente que confesaba delitos imaginarios. Delitos absurdos y súper rocambolescos. Había gente que admitía delitos que la Inquisición no sabía. Y lo que intentaban con esto era quebrantar la moral del preso. Y que vinieras hecho una mierda. Y que lo largaras todo. Pero claro, eso no es justo. Eso no es justo porque en la justicia seglar sí que te decían de qué te acusaban. Y tú podías ir dándole vueltas y saber por qué estabas ahí, ¿no? Y aquí sí que había 3 opciones. En realidad eran 4, pero la cuarta era recusar al juez porque era enemigo personal tuyo. Pero eso es muy raro, ¿vale? Tener un enemigo inquisidor es una putada. Tenías el proceso de tachas, el que tú, sin saber de qué se te acusaba ni quién te había acusado, decías: oiga, proceso de tachas, mire, fulano de tal, zotano de tal, pericano de tal y zutanita son mis enemigos declarados, me llevo a matar con ellos. Y el inquisidor miraba y si uno de esos era el que te había acusado, decía: ah, estos señores son enemigos, pues se nos cayó la causa. Si tú, sin saber quién era, dabas constancia que era tu enemigo y resulta que era él, te podías ir por la puerta. La segunda opción que tenías era el proceso de abonos. El proceso de abonos era decir: oiga, no sé de qué se me acusa, pero hablen ustedes con Manolete, el del tal, Zutanito que está en el bar de no sé cuántos, hable usted con el párroco de no sé quién y hable usted con mi mujer, que esas 4 personas pueden dar fe de que soy buen cristiano, no sé qué se me acusa, pero ellos les van a explicar que no y yo soy una buena persona. Tú puedes presentar tus testigos a favor de tu moralidad y de tu buena cristiandad. Y eso puede tener un peso. Y lo tercero era un proceso de indirectas. Puedes presentar pruebas de inocencia. Claro, sin saber de qué se te acusa, pero a lo mejor tú dices: a ver, este me dijo que me iba a hacer una putada, total, me han recogido aquí. Vale, mire, no sé de qué se me acusa, pero yo esta semana entera la pasé, hay un papel en mi casa, la pasé viajando a no sé dónde, tengo un ticket de una casa de postas o no sé cuántos, puede usted ir a hablar con no sé quién, que le dirá que yo durante la semana pasada estaba en no sé qué sitio. Y dirán: ah, hostia, pues si presentan pruebas de lo que sea, o de que te vieron en tal sitio, o que tienes no sé, que estaba en el teatro, o que estabas haciendo algo, y contradice de lo que se te acusa, pues te dirán: ah, pues entonces usted se puede ir. Vale, hasta aquí dices: bueno, vale, por lo menos puedo salvar el culo, ¿no? Tengo aquí algunas opciones en las que, mal que bien, aunque sea un poco a ciegas, puedo salir. Pero aquí llegamos a la siguiente parte, la tortura. Y de la tortura hay que decir varias cosas. Primero, en la Inquisición no era sistémica. Aproximadamente 1/3 de los acusados de judaísmo y protestantismo fueron torturados, pero no todos ni mucho menos. La justicia seglar también torturaba. Era una forma de obtener una confesión y no un castigo en sí mismo. La Inquisición prohibía las torturas a los menores de 14 años. Y diréis: vale, ¿esto por qué lo dices? Bueno, la Inquisición fueron los primeros que empezaron a considerar la tortura poco eficaz. El manual de inquisidores decía: el tormento no es un medio seguro de conocer la verdad. Hay hombres débiles que al primer dolor confiesan incluso los crímenes que no han cometido, en cambio hay otros más fuertes y obstinados que soportan los mayores tormentos. Claro, si es que lo sabían, es que es evidente.
no es una forma de conseguir una confesión. Además, luego, cuando te curaran de tus males, te traían tu confesión bajo tortura. Y tú podías decir, no la firmo. No la firmo, era mentira, es que me estaban haciendo daño. Tenías derecho a eso cuando te torturaban. Entonces, claro, la Inquisición decía, para esto he perdido un rato. Pues nada, caballero, pues vuelvas usted a la celda, toma por culo. Y diréis, bueno, vale, espera, pirata, ¿por qué nos has dicho? ¿La Inquisición torturaba y la justicia seglar torturaba? En realidad no. La Inquisición no tortura, la Inquisición lo tiene prohibido. Ningún inquisidor puede torturar. Puede ordenar tortura, pero te entregan a un seglar, a alguien que no sea de la iglesia, ¿vale? Y tenían prohibido mutilar y derramar sangre. Si vais a algún sitio que es Museo de la Tortura, mira qué burradas, torturas de la Inquisición, si hay algo que tiene un pincho, es mentira. Ya está. Estaba prohibido derramar sangre y mutilar. Y además lo consideraban estúpido e inútil. Y tenían, sobre todo, 3 formas de torturas en la península ibérica. Que diréis, oh, la Inquisición hacía 3 cosas súper especiales. Que no, que la Inquisición te entregaba a un señor que se dedicaba a eso, que trabajaba para la policía o para el tal. Y hacía las 3 cosas que hacían siempre. Garrucha, toca y potro. Lo de siempre, lo normal. La garrucha es atarte las muñecas a la espalda, atar la ligadura a una cuerda y elevarte y que se te vayan los brazos hacia atrás y que te duelan los hombros. Y a veces te colgaba una piedra de los pies. Sin mutilar y sin sangre, pero eso duele que te cagas. Y algunas veces te hacían sentones de garrucha, que es soltar la cuerda y cogerla y caes a peso, ¡pam! Y alguna vez se ha dado alguna dislocación o rotura de hombro. Y eso es una putada. La toca es un simulacro de ahogamiento, con un trapo echándote agua. Y el potro es el potro de estiramiento. Sin sangre y sin mutilaciones. Y diréis, vale, entonces, ¿era lo mismo que la justicia seglar? Sí y no. Sí y no. Había una ventaja en la Inquisición. Iba a estar presente un escriba, un médico y un inquisidor. Y para que te torturara la Inquisición tenía que venir un médico y decir que tú estabas capacitado físicamente para aguantar el tormento. Si no, no te podían torturar. Si eres mayor de 14 años, sí. Si eras menor, no. Y además todos esos señores iban a estar presentes, cosa que no pasaba en la justicia normal. Y podía parar la tortura si el torturador se pasaba o si te pasaba algo grave. Y luego te curaban las heridas. Lo pagabas tú con la venta de los bienes que te habían requisado. Sí, pero ahí estaban. Y diréis, bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Pues yo os diré lo que pasa con esto. Que había gente que estaba acusada por cosas civiles que se ponían a blasfemar en la cárcel. Y diréis, ¿qué gilipollez? No, si yo blasfemo en la cárcel y viene la Inquisición a por mí, sé que es por blasfemia. Ya sé de qué se me acusa y ya sé de qué me tengo que defender. Y si me van a torturar, habrá por lo menos un médico y un inquisidor que lo puedan parar. Cuidado, porque esto le da la vuelta a la historia. Porque de repente tenemos gente que dice, no. Que si me van a dar tormento, que lo haga la Inquisición. Vale, que haya un inquisidor y un médico presente. Que te requisan los bienes. No tengo nada, me da igual. Es que la Inquisición, si no tienes un puto chavo, lo pagan ellos. Tu estancia en la cárcel. Coño, esa puta barbaridad de la que nos llevan años hablando, resulta que si te pones a leer cómo trabajaban, dices, es que comparado con lo que tenía al lado, a veces a la gente le convenía. Y yo te digo, ¿te voy a meter un tiro en la rodilla? No me pegues un tiro en la rodilla. Voy a mover cielo y tierra para que eso no pase. Ahora, si es un tiro en la rodilla o cortarte las 2 piernas, el tiro en la rodilla, por favor, ¿y cuánto le debo? Porque teniendo en cuenta lo que había enfrente, estaba muy bien, ¿eh? No estuvo muy bien, no era para dar salto de alegría, pero... Y sobre todo, luego tenías derecho a retractarte de la confesión. Mirad, en Valencia, de 7.000 casos que se han leído, solo un 2% fueron torturados. Nadie nunca más de 2 veces. Y solo 4 o 5 2 veces. Y ninguna tortura duró nunca más de 15 minutos. Esa era la tortura, la terrible tortura de la Inquisición. Nunca más de 15 minutos. Y pasamos al juicio. Hoy me estoy alargando un pelín, pero no me queda mucho, voy a terminar enseguida. Cuando acaban de formar el caso, la instrucción, se reunían los inquisidores a deliberar. Estaban los inquisidores con un representante del obispo y con unos consultores que eran especialistas en teología. Porque de lo que vamos a hablar es de crímenes contra la cristiandad. Y aquí pasaba una cosa, es que el representante episcopal tenía voto de mayoría. O sea, si todos decían que eras culpable y él decía que no eras culpable. Si todos decían que no y él decía que sí eras culpable. Pero tenía que haber unanimidad. Y si no se ponían de acuerdo, se elevaba al Consejo de la Suprema.
Y aquí empezó a pasar que a partir de cierta época nunca se ponían de acuerdo y todos los casos de Inquisición iban a la Suprema. Y aquí es cuando dijeron, estamos haciendo el gilipollas, porque la excepción no se puede convertir en la regla, porque si no es que estamos haciendo algo mal. Así es como estaba montado. Tenían consultores, se preocupaban, dentro de las razones para considerar cosas delitos, de que hubiera un representante del obispo, que no eran inquisidores que habían estado leyendo el caso, que era un señor que le venía de nuevas, estaban los inquisidores, varios, y había consultores en teología, señores que te decían, bueno, sí o no, tal. Diréis, bueno, estos son una panda de cabrones, ¿vale? Sí, pero son una panda de cabrones que todos ellos han estudiado teología, que todos han pasado por la universidad, que todos han leído libros y que todos tienen un pozo y un acervo cultural bastante grande. Porque no tenemos más que ver obras literarias del siglo XV, XVI y XVII hechas por gente de la iglesia para saber que eran gente culta. Entonces, sí, puede que te encontraran culpable de una cosa que era hoy en día una estupidez, pero se preocupaban de saber de lo que estaban hablando y de no hacer las cosas de forma arbitraria. Dicho lo cual, te podían pasar 5 cosas. La primera es ser absuelto. Pasó muy pocas veces, porque ser absuelto incluye que la Inquisición se ha equivocado y que ha ido a por ti cuando no tocaba. La segunda, que es la más habitual, si no eras culpable de nada, era que se suspendiera. Quedabas libre bajo sospecha. No hemos encontrado pruebas suficientes. No hemos encontrado pruebas suficientes significa que la habéis cagado y os toca dejarme libre. Cabrones. Pero sin admitir el error. La tercera era que te reconciliaras. Reconciliado, te reconcilias con la fe. Claro, esto para delitos leves, ¿eh? No podrás ocupar cargos eclesiásticos o públicos. No podrás ser farmacéutico, médico, cirujano o recaudador de impuestos. No podrás ejercer ninguna de estas 4 profesiones que se considera que las van a ejercer caballeros con altos ideales. No, porque has sido, no sé, blasfemo, has ido en contra de la fe, entonces... La cuarta cosa es ser penitenciado. En este caso debes abjurar públicamente. Estaba la abjuración levi, la leve, para un delito menor, y la abjuración vehementi, para un delito grave. Y luego te tocaba cumplir castigo físico o espiritual, dependiendo de lo que hubieras hecho, que iba desde lucir el San Benito, que paseaban todos ahí con el cartel, con unas ropas así, una humillación pública, un destierro, o podías acabar incluso en galeras. Y depende de los años que te cayeran, se consideraba pena de muerte, porque creo que más de 15 años no aguantaba casi nadie. Y la quinta era la relajación. Diréis, uy, ¿aquí nos relajamos? No, al revés, la relajación implica apretar el culo. Esto es que venga el verdugo y te dé las buenas noches. Pero esto es solo para herejes impenitentes y para relapsos, o sea, reincidentes. Y era ejecución pública. Y si existía arrepentimiento, te mataban con garrote vil, y si no, te quemaban en la hoguera. Pero claro, que te quemen en la hoguera significa que te han acusado de algo, como por ejemplo, ser judaizante. Oiga, usted ha dicho que es católico, pero mantiene ritos judíos. Que tú digas, sí, soy judío. Oiga, pero usted reconcíliese con la fe. No me reconcilio con la fe. Vale, arrepiéntase, porque lo vamos a encontrar culpable y le toca relajación. ¿Quieres arder en la hoguera o quieres que te matemos con garrote vil, que es un poco más humano, ¿vale? Clac, cuello roto y no, ¿sabes? No tienes que pegarte fuego ya. ¡No! ¡Hoguera! Vale. Adelante. Vale, para que te quemen en la hoguera tienes que pasar todos esos pasos. Incluso al final te dicen, si te arrepientes, hay una forma menos gravosa de morir, menos horrible. No, yo fuego y que os den por el culo a todos. ¿Vale? Muy bien. Y para finalizar, quiero hablaros de algunos juicios famosos y quiero comparar un poquito los números. Y lo voy a comparar entre víctimas en España y víctimas fuera de España. El principal y el más famoso es el juicio de Zugarramurdi. En Zugarramurdi hubo 18 personas reconciliadas. Confesaron las culpas y apelaron a la misericordia. 18 personas que dijeron, vale, sabéis que el juicio de Zugarramurdi fue por brujería y tal. Hubo 18 personas que confesaron que habían sido cómplices y tal, que se arrepentían mucho de lo que habían hecho, que no habían llegado a pecar de forma grave, que se arrepentían, que cumplían la penitencia que les tocara y ya está. Y se les concedió la misericordia. Pero hubo 6 que se resistieron y fueron quemadas vivas. Y 5 más que fueron quemadas en efigie porque habían fallecido durante el proceso. ¿Qué hemos dicho? Hubo 6 que se resistieron. Y era por brujería. O sea, que hubo 6 personas, creo que fueron 6 mujeres, que confesaron ser brujas. Y dijeron que lo eran y que no se arrepentían.
Aquí pasó una cosa rara, y es que el inquisidor, el que fue para allá, se dejó convencer de gilipolleces, para entendernos rápido. Y unos años después enviaron a Alonso de Salazar y Frías a ver qué narices había pasado. Y el inquisidor, otro inquisidor, dijo sobre el proceso inquisitorial que había llevado su compañero: no he hallado certidumbre ni aun indicios de que se pueda colegir algún acto de brujería que real y corporalmente haya pasado. Y así también tengo por cierto que en el estado presente no solo no les conviene nuevos edictos y prerrogaciones de los concedidos, sino que cualquier modo de ventilar en público estas cosas, con el estado achacoso que tiene, es nocivo y les podría ser de tanto y de mayor daño como el que ya padecen. No hubo brujas ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos. Después, Salazar añade que el problema que pasó en Zugarramurdi no es otro que hay que educar a la gente. Porque dijo, lo que le pasa a estos señores de este pueblo es que son unos zotes, igual que el tipo al que habéis enviado antes que yo. Y han empezado a hablar de gilipolleces y de que si no sé quién es una bruja. Y lo que pasa es que son gente de campo y gente de pueblo que no tienen ningún tipo de cultura y empiezan a inventarse las cosas, y cosas que tienen una explicación perfectamente terrenal empiezan a decir que si son brujería y que son estupideces. Y así han acabado 5 mujeres muertas que las habéis quemado en efigie, 6 personas quemadas en la hoguera y 18 con el San Benito. Eso es lo que habéis conseguido. Eso lo dijo un inquisidor, después de que 6 personas fallecieran en la hoguera. En Las Pules, en 1592, hubo 24 ahorcadas tras torturarlas, colgadas de las manos. 24 mujeres. Y diréis, joder, esto es una burrada. Sí, pero mira, aquí las han colgado, no las han quemado. ¿Qué diréis? ¡Qué guay! No, guay no, pero la barbaridad suprema no la cometieron. Y vamos a hablar de víctimas, porque, oye, esos son los 2 mayores casos. Las Pules, 24. Zugarramurdi, 18 reconciliados, 6 quemas en la hoguera y 5 en efigie. Sí, es una barbaridad, ¿no? Porque estamos matando gente por tal. Pero no son números muy grandes, ¿no? Quiero decir, ¿dónde están las grandes quemas de brujas que se me han explicado a mí toda la vida? Vamos a buscar números un poco más reales. En España, 300 años en activo la Inquisición. En los primeros años, un 40% de ajusticiados, pero según García Cárcer, estimación de 150.000 procesos abiertos, 3.000 muertos. El 1,9% de los encausados. Otra estimación dice que son 125.000 procesos abiertos y añade hasta 10.000 sentencias de muerte, seguidas de ejecución. O sea que sentencias de muerte había más, pero luego no los ejecutaban. Diréis, hostia, menos de un 2%. Muy poca gente. Y fuera de España, Salzburgo, entre 1626 y 1631, en esos 5 años, 157 mujeres quemadas vivas. En todo el Principado de Wurzburgo, en Wurzburgo y en los alrededores, en ese lapso de tiempo, unos 1.000. 3.000 en España en 300 años. En 5 años en Wurzburgo, 1.000. 110.000 procesos abiertos en Alemania. Entre 60 y 70.000 brujas y brujos quemados, entre el 75 y el 90% de mujeres. Eso es lo que pasaba cuando no había Inquisición. Cazadores de brujas que se vanagloriaban de cuánta gente habían quemado en la hoguera. Aquí sin penitencia ni hostias, ¿eh? Con el Maleus Maleficarum en la mano, ¿sabes? A Dios rezando y con el mazo dando. En Suiza tuvieron que venir inquisidores de Roma a detener una caza de inquisición contra niños. No con una inquisición, un proceso inquisitorial. En Mecklenburg, de 4.000 casos abiertos, 2.000 ejecuciones. En Suiza, de los casos que se abrían, el 90% ejecutados. Esos son los números comparados cuando no había Inquisición. Todo lo que nos han dicho de que qué barbaridad la Inquisición, bueno, bien, pero viendo lo que tiene enfrente, me parece que tenemos que dar las gracias, ¿eh? Porque las barbaridades que se han cometido al permitir que gente sin conocimientos, con el miedo del pueblo, con tribunales populares, con el miedo de que si dices, hostia, si digo que no es una bruja, va a venir el pueblo a por mí y mañana acabo yo ahí sentado, jueces que les queman la casa, sitios como en Londres, en la plaza de Londres, que un matrimonio venda su casa porque diga, no puedo seguir viviendo aquí, vendo mi casa en la plaza de Londres porque no soporto el olor a grasa humana impregnado en la fachada de mi casa. No puedo seguir viviendo aquí. Se ha quemado tanta gente aquí que aquí ya no se puede vivir. Esas absolutas locuras y esas absolutas barbaridades solo han pasado en sitios donde se ha permitido y donde no había gente de verdad formada y con estudios al cargo de intentar averiguar qué narices pasaba. Donde se permite que el miedo permee a la gente y que sea la gente con el miedo la que tome las decisiones. Entonces pasan esas cosas, pasan esas burradas. Se va contra niños. ¿Qué más? Si no recuerdo mal, hubo
un fin de semana que se quemaron a 900 personas, no me acuerdo ahora mismo dónde fue, uno de los procesos más salvajes, parece que fue en Alemania. En Inglaterra lo mismo, un tipo que en toda su vida quemó a 200 personas y se vanagloriaba de ello. Decía, no, yo he matado a 200 brujas. ¿Sabes? Que me gustaría echármela a la cara a ese cabrón. Hasta aquí mi explicación de la Inquisición española concretamente. Hoy no termino con risa, hoy termino enfadado.